¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por ser parte nuevamente de esta entrevista a fondo. En esta oportunidad, con un diputado reelecto. Él, antes de la elección, era diputado por la provincia de San Antonio, más en la comuna de Casablanca. Cuando asuma nuevamente en marzo un nuevo periodo, será diputado por el distrito 7, es decir, por la provincia de San Antonio, provincia de Valparaíso. Es decir, aumentó notablemente la cantidad de comunas y de electorado al cual va a representar. Me refiero a Víctor Torres, diputado de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, diputado? Gusto tenerlo acá nuevamente en Quinta Visión y que tenga un muy buen año, pues. Muchas gracias, Bernardo. No habíamos tenido la oportunidad de vernos este 2018, así que también sumarme a tus deseos de tener un buen año 2018. Diputado, usted es médico de profesión. Así es. De acuerdo a su diagnóstico, ¿en qué estado está la Democracia Cristiana en este instante? Chuta, es uno de los pacientes más complejos que a uno le ha tocado asistir, ¿no? La verdad es que la Democracia Cristiana hoy día está, a mi juicio, en una situación crítica. ¿A nivel de la UCI, de la UTI? Por ahí. ¿O no tanto? No, yo creo que todavía no tanto, pero sí en una situación crítica. Es indudable que uno no puede dejar de considerar lo que ha sido para nuestro partido tanto el resultado de las últimas elecciones como toda la situación que se ha ido generando con militantes que tienen o ex militantes que tuvieron una posición bastante contraria respecto de las decisiones que el mismo partido había adoptado en materia electoral, que terminan abandonando la ADC. Y obviamente por su propia actitud otros militantes los habían pasado al Tribunal de Disciplina. Bueno, una serie de cosas y situaciones que obviamente hablan de que un partido como el nuestro está en una situación compleja y que obviamente requiere de la generosidad de todos para poder salir adelante, si no, lógicamente va a ser muy complejo ello. Ahora, diputado, ¿por qué llega a este momento la Democracia Cristiana? Considerando, ¿no es cierto?, que después de recuperar la democracia, tuvo 2 presidentes de la República, siempre tuvo una buena cantidad de parlamentarios, e incluso los ministerios siempre estuvo presente. O sea, era un partido que dentro de la concertación en su momento y al principio de la nueva mayoría era fuerte. Sin embargo, hoy día se debilita y usted lo ha dicho, con serios riesgos, ¿no es cierto?, de seguir quebrándose. Sí, la verdad es que el partido ha vivido momentos de tensión interna, distintos episodios en los últimos años. Recordemos que uno de los más críticos fue precisamente cuando un grupo de militantes también se va y forma un nuevo partido que es el PRI. Me refiero a Adolfo Saldívar y otro grupo de militantes, donde se genera un quiebre. Esto ya ha recuperado la democracia hace algunos años atrás. Y eso traduce, digamos, que al interior de la ADC las distintas miradas, visiones que hay, no han tenido la capacidad de poder, o no hemos tenido la capacidad de poder establecer un mecanismo de entendimiento de esas diferencias que nos permitan poder mejorar la convivencia. Entonces, cuando hay una convivencia compleja, obviamente se empiezan a generar situaciones de quiebre o situaciones al menos de tensión que ha llegado en el último tiempo a un extremo bastante complejo. Y también una situación hacia afuera. Creo que ha habido una desconexión de la democracia cristiana hace algunos años con aquellas materias que son de interés de la ciudadanía, y gran parte de nuestro electorado, a mi juicio, ha terminado yéndose a la casa y no participando en las elecciones porque no ha logrado sentir sintonía con el discurso que hemos tenido muchas veces como partido. Y ese es el llamado que yo creo que hoy día tiene la ADC para tratar de reencantar a la ciudadanía, de decidir liderar determinados procesos de cambio. A mi juicio es fundamental. La ADC siempre nació como un partido que lideró, digamos, procesos y cambios sociales relevantes en Chile. Siempre hablamos de la reforma agraria, de la sindicalización campesina, de lo que fue la promoción popular, tantas cosas que hizo Frei Montalva que fueron sin lugar a dudas políticas de liderazgo de cambios sociales. Y bueno, luego de recuperar la democracia con 2 gobiernos que permiten darle estabilidad al país y crecimiento, y posteriormente, después de ello, creo que se empieza a debilitar digamos, el liderazgo mismo de la ADC y no hemos sido capaces de poder recuperarlo. Por lo tanto, eso es lo que yo creo que debiéramos replantearnos como partido, como estructura y como instrumento político. Ahora, diputado, históricamente, ¿no es cierto?, la Democracia Cristiana siempre se ha considerado, entre comillas, un partido de centro. Y en las últimas elecciones presidenciales, uno de los análisis que se hace es que Sebastián Piñera ganó porque tuvo mucho voto de centro. Y además, si hacemos un análisis, uno de los conflictos que hay, incluso Mariana Elwin,
con el grupo de 30 ex militantes, ¿no es cierto?, que renunciaron al partido, Progresistas por Progreso. Progresista con progreso. Progresista con Progreso. En la carta que envían, justamente la hacen pública, dicen de que el haberse acercado a la centroizquierda de alguna manera los desvió y que hoy día justamente son parte de una nueva mayoría donde la hegemonía es de la izquierda, refundacional. Eso de alguna forma tampoco, o más bien de alguna forma eso no ha influido justamente en este quiebre que se está viviendo, donde la democracia cristiana debiera de volver a identificar el camino que tuvo históricamente. Mire, primero decir que la democracia cristiana chilena, al menos, siempre se ha ubicado más bien en la centroizquierda dentro del eje político, más que en el centro mismo. Esto no es una discusión nueva, es una discusión bastante antigua dentro del partido y también respecto de otros partidos demócratas cristianos en el mundo. Uno observa el Partido Demócrata Cristiano en Uruguay, por ejemplo, o en Chile, no son tan parecidos al alemán o al español cuando existió en su momento antes del Partido Popular, que tienen una mirada más bien de centro-derecha. Entonces, ha existido siempre esa discusión, pero en Chile siempre estaba más vinculada la ADC a un movimiento de cambios sociales, de vanguardia, asumiendo la realidad también latinoamericana que es distinta a la realidad europea. Y en ese sentido creo, y discrepo, digamos, de lo que plantea Mariana Elwin, no es precisamente, digamos, la política de alianza la que ha generado una debacle electoral en la democracia cristiana. Algunos culpaban incluso al Partido Comunista. Recordemos que en la última elección parlamentaria y presidencial, la democracia cristiana no fue con el Partido Comunista. La democracia cristiana fue en la elección presidencial con candidata propia. La democracia cristiana fue en la elección parlamentaria con la IC y el MAS, que prácticamente no tuvieron muchos candidatos en el país, sino que fue una lista casi 100% de demócratas cristianos, en la región por lo menos fue así. Y en el caso de los candidatos consejeros regionales fuimos con el Partido Socialista. Por lo tanto, decir que un mal resultado electoral es porque nos fuimos con el Partido Comunista termina siendo, a mi juicio, una idea completamente equivocada. Y cuando uno hace un diagnóstico equivocado, da un tratamiento equivocado. ¿Y se ha hecho el diagnóstico equivocado al interior de la democracia cristiana? A mi juicio, cuando uno plantea que esa es la razón o la causa de una debacle que viene instalada hace años, una disminución que viene instalada hace años, es simplemente justificar, a mi juicio, erróneamente las razones del por qué hemos ido perdiendo peso específico y por esa misma razón no se ha podido corregir. Durante mucho tiempo se han planteado este tipo de diagnósticos equivocados. Insisto, la democracia cristiana, en la medida en que recupere su capacidad de liderazgo, de posicionar temas que son de interés de la ciudadanía, va a poder recuperar también su confianza. Claro, porque recordemos que históricamente siempre fue un referente justamente la democracia siempre cristiana. Lo fue, pero un referente de transformaciones sociales. ¿Ya? Te di el ejemplo recién de Frei Montalva, sí. y obviamente eso es la democracia cristiana y su historia. Y es lo que debiéramos ser capaces de poder recuperar para ofrecerle a Chile un camino, digamos, desde la perspectiva del humanismo cristiano. ¿Y cómo se recupera eso hoy día, considerando que siempre históricamente se habla de diferentes fracciones, ¿no es cierto?, sí, dentro del partido? Usted se ríe porque yo soy de los chascones, de los chascones, sí, correcto. Pero también de los chascones disidentes, porque es como sí, dentro del nuevo movimiento, porque no está muy de acuerdo con lo que está haciendo la directiva de Carolina Goy. Incluso usted manifestó más de alguna oportunidad que no le parecía que ella fuera como candidata a la presidenta. Sin embargo, apoyó la determinación del partido como corresponde a alguien que es militante de una organización. Bueno, así fue. De hecho, a ver, cuando se plantea esta disidencia, en definitiva nace en el tiempo en que Ignacio Walker fue presidente de la democracia cristiana y en realidad nosotros teníamos una mirada distinta a su conducción. Nunca fuimos desleales, o por lo menos yo personalmente nunca tuve una oposición desleal, pero sí fuimos bastante críticos, ¿no?, de la conducción y básicamente de muchas materias, digamos, que él trató de poner en el debate público en distintos ámbitos, legítimas desde su perspectiva, pero a nuestro juicio equivocadas. Lo mismo ocurrió en el caso de Carolina. Yo competí con Carolina siendo amigo de ella, pero tuvimos una mirada diferente respecto de cómo se debía conducir el partido. Ella ganó y obviamente después se levanta como candidata presidencial. Yo era más bien de la idea de que Carolina compitiera en primaria
para posicionar su propio liderazgo y luego también proyectarlo hacia el futuro. Sin embargo, la tesis que termina ganando es de primera vuelta y yo termino votando por Carolina Goich, que es lo que corresponde. Exacto, disciplinadamente. Disciplinadamente, en eso no hay doble discurso, no hay algo distinto. De hecho, en la proclamación que se hace en la Junta Nacional de marzo, si mal no recuerdo, el año pasado, yo fui uno de los que proclamó a Carolina, o sea, entregándole el apoyo, claro, yo pensando que íbamos a terminar en primaria. Bueno, después termina decidiéndose algo distinto y a mi juicio termina siendo un error. Ahora, diputado, mirándose al futuro, ¿dónde debiera ubicarse esta nueva democracia cristiana, entre comillas, una democracia cristiana a partir de marzo del año, ¿no es cierto?, de este año, cuando asuma el nuevo gobierno, cuando venga la nueva composición del Congreso con un frente amplio que se potenció, con 20 diputados, un senador, con esta situación que ocurre y que, como bien dice usted, sin el acuerdo necesario, ¿no es cierto?, al interior del partido, ¿dónde debiera de ubicarse de aquí en adelante, considerando este nuevo escenario político? Bueno, primero, la ciudadanía ya nos ubicó en un lugar, que es la oposición. Nosotros llevamos candidatura presidencial con Carolina Goich, perdimos, luego respaldamos a Alejandro Guillé, perdimos. Por lo tanto, la ciudadanía nos colocó en diciembre en la oposición. Y desde allí, obviamente, la democracia cristiana tiene que ser capaz de poder, insisto, recuperar su liderazgo tratando de posicionar temas o materias de interés de la ciudadanía. En la oposición hay partidos de diversa índole, ¿no? Hay algunos que pertenecemos a la nueva mayoría o pertenecimos al menos, así ha sido el conglomerado hasta que termine este gobierno, y el Frente Amplio, que es una fuerza política emergente, que también tiene una diversidad muy grande al interior de su propia conformación. Son varios movimientos. Desde centroliberales, humanistas, socialistas democráticos, etcétera. Hay una serie, digamos, de vertientes políticas que hacen de este Frente Amplio una fuerza política o un movimiento político que hay que observar, digamos, con relevancia. Tienen 20 diputados y un senador, como bien tú dices, por lo tanto van a tener un peso específico político relevante. Y la democracia cristiana, por su lado, tiene que ser capaz de poder reconquistar a su electorado desde la oposición, pero también con, obviamente, los planteamientos propios de nuestro partido desde la mirada o el pensamiento humanista cristiano. Si el día de mañana el presidente electo Sebastián Piñera llama a un militante de la democracia cristiana para ser parte de su gabinete, cosa que se ha especulado, dentro de la política, ¿no es cierto?, se dicen muchas cosas, ¿debiera aceptar? Y si aceptar, el partido debiera tomar qué posición. A ver, esto ya nos pasó en la elección, en el gobierno de Sebastián Piñera I, con Jaime Rabinet. Jaime Rabinet, que asume como ministro de Defensa y renuncia antes de asumir, entendiendo que el partido no se podía ver involucrado en una decisión que fue personal. Si la ciudadanía nos ha puesto en la oposición, la democracia cristiana no puede ser parte del gobierno. Eso es algo evidente. Por lo tanto, si es que ocurriera algo como lo que tú planteas, ese militante debiera en el momento dejar de ser militante y de no ser así es el partido el que tendrá que tomar las medidas correspondientes. Pero no podemos jugar con ambivalencia si somos oposición y ser parte del gobierno a la vez. Eso es absurdo y por lo tanto no puede ocurrir. En la Cámara de Diputados se aprobó lo que venía del Senado con respecto a un militante histórico de la democracia cristiana, ¿no es cierto?, que no va a seguir en el Senado como miembro dentro de los escaños, pero sí fue nombrado, designado parte del Consejo de Asignaciones, Andrés Saldívar. Pero hubo como un quiebre en esa votación y se dice que ese quiebre por lo que significó principalmente la cantidad de votos en contra que tuvo. Nuestra votación fue 80 a favor, 26 en contra y 8 abstenciones. De esos 26 en contra prácticamente son del denominado bloque de centro-izquierda, algunos de centro-izquierda, del Partido Socialista, Partido Comunista y del Frente Amplio. Bueno, efectivamente, ¿Eso quiebra definitivamente esta relación? Mira, yo creo que lo que ocurrió es primero lamentable, porque se termina exponiendo a Andrés Saldívar, con quien yo he tenido diferencias muchas veces dentro del partido, pero que hoy día lo respaldé en este cargo administrativo, y se genera una suerte como de satanización de la elección de Andrés Saldívar, como si fuera él el único que hubiese sido electo en este Consejo de Asignaciones. Hoy día, cuando se hace esta votación, se conforma por distintos actores,
siendo algunos exministros de Hacienda o Economía, en el caso de Saldívar, otros ex senadores, como el caso de José Antonio Gómez, otros que fueron diputados, como Alfonso Vargas, y se llega a un acuerdo previamente en la negociación de la comisión bicameral entre senadores y diputados, que luego es ratificado por la sala, y eso fue lo que finalmente ocurrió. Entonces, si hay un acuerdo respecto de esta materia, obviamente lo que corresponde es respaldar dicho acuerdo. Uno podrá estar a favor, en contra, decir que está bien o mal. Creo que es una persona que tiene las competencias al menos para poder hacer el rol que le compete. Y claramente hay un resultado o una consecuencia respecto de la votación que hubo, que significa una al menos suspensión en las negociaciones que se están llevando a cabo sobre la administración de la Cámara. Claro, ¿ya? donde incluso Frente Amplio ha planteado públicamente que le gustaría la presidencia, sean algunos nombres, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, pero Pero si no se cumple un acuerdo en esta materia, que es el Consejo de Asignaciones, es difícil avanzar en otro tipo de acuerdo, que también lo es, un acuerdo político como la negociación de la Cámara. Yo espero que esto se pueda descongelar rápidamente y logremos sacar adelante algo que a mi juicio sí sería positivo, tanto para la gobernanza interna de la Cámara de Diputados como también para al menos el contrapeso político necesario que se requiere en un régimen hiperpresidencialista. Esta es una argumentación muy interesante que ha dado el mismo diputado Matías Walker, diciendo que en un régimen tan presidencialista es bueno tener una oposición no destructiva, pero sí que pueda generar un contrapeso político desde el Parlamento. Y eso me parece que es interesante si se logra generar un acuerdo con toda la oposición. pero no teme que por la inexperiencia, quizás porque dicen que otra cosa es con guitarra, de estos nuevos parlamentarios Frente Amplio, vaya a ocurrir eso. Si uno ha escuchado declaraciones, ¿no es cierto?, donde dicen, nos vamos a preocupar más de estar en la calle, queremos terminar con esto, queremos terminar con esto otro. Hay algunos personajes, ¿no es cierto?, que ya a través de los medios están discutiendo porque quieren la presidencia. Entonces, esto de alguna manera no puede enturbiar lo que va a ser ese clima que usted ha señalado. Mire, cuando uno logra generar un liderazgo, se transforma en este caso como un movimiento político emergente que tiene un peso específico real en la votación de la ciudadanía, también tiene que entender que eso irroga o está íntimamente relacionado con acciones responsables, ¿no? Si ellos están en la posición de querer ser partícipes de la administración de la Cámara, tendrán que ser también capaces de poder ordenar internamente sus posiciones para que eso se cumpla. La única forma de que podamos tener un acuerdo y que este se lleve a cabo hasta el final es que los votos de cada uno de los bloques que cierran ese acuerdo estén, ¿no? Si no, ni siquiera ellos mismos van a poder ser parte de esta administración. Me explico, con una modificación al reglamento, hoy día se va a poder votar, hoy día me refiero a la próxima elección de la Cámara, se va a poder votar por una lista que se conforme previamente y en una votación cerrada y pública, ¿ya? A diferencia de cómo era hasta ahora, que era una votación nominal y era secreta, ¿ya? Si es una votación en lista y es pública, obviamente en el acuerdo van a ir parlamentarios del Frente Amplio, parlamentarios de la nueva mayoría, si se lograra cerrar este acuerdo. Y si uno vota equivocadamente, va a dejar fuera a su propio representante en la mesa. Por lo tanto, ellos van a tener que ser capaces de poder, obviamente, contar con todos sus votos. Buen desafío se les viene, ¿no es cierto?, a partir del 11 de marzo, en esta nueva conformación del Congreso. Un tremendo Nacional, desafío, sí. de todas maneras. Pero usted han seguido trabajando. Sí. Oiga, ¿qué le pareció aquellas críticas porque no volvieron a trabajar el día 2 de enero a las 9 de la mañana como llegan siempre, aunque la sesión empieza un poco más tarde, y si lo hicieron en la tarde? Es que, ¿sabe lo que pasa? Mira, aquí hay tanto desconocimiento de la labor parlamentaria y de pronto hay críticas que son tan superficiales desde el punto de vista de lo que realmente ocurre que claro, es mucho más fácil enturbiar la labor parlamentaria que incluso adentrarse un poquito más a lo que realmente ocurre. Ese día 2 de enero las comisiones en la mañana funcionaron en Santiago. Lo único que se hizo fue invertir la sesión de plenario. Como los lunes, que los lunes funcionan en Santiago. Los lunes nosotros funcionamos en Santiago y se sesionan comisiones en Santiago. Los martes sesionamos con plenario en la mañana y comisiones en la tarde. Entonces, lo que se hizo acá fue invertir por una razón simple, porque como los parlamentarios vienen de regiones,
había dificultad de poder conseguir movilización y por lo tanto había alta probabilidad de que fracasara. Se hace este intercambio con comisiones en la mañana, sesión en la tarde para que no fallara la sesión de sala. Fue simplemente esa decisión. El Senado trabaja con las sesiones de sala en la tarde. Y nadie dice que no trabajan en la mañana si las sesiones de comisión funcionan obviamente en horario distinto al de la sala. Entonces, claro, era más fácil decir que no se estaba trabajando a la hora que correspondía cuando no era efectivo. Y lo hizo un diputado como usted, que es uno de los que tiene la asistencia óptima, ¿no es cierto?, durante todo el año, pues. Sí, yo tengo 100% Y eso hay que destacarlo, sí. porque muchos también critican, pero hay que estar, ¿no es cierto?, cumpliendo tanto acá en Valparaíso como también en el distrito. Sí, mira, sí, es una pega más compleja de lo que la gente cree. Con un distrito además tan grande, tú distribuyes tu tiempo entre el trabajo en terreno, en este caso eran 7 comunas las del distrito 15 original, pasan a ser 12, con el trabajo en comisiones, con el trabajo que se hace también en sala. Entonces, esa labor que está además generada y realizada bajo un estrés bastante alto, es una pega bastante desgastante y que además cuenta con la crítica habitual de la ciudadanía. La gente no cree mucho en la labor de los parlamentarios, lo que es complicado, y es complicado porque el Parlamento como institución en una democracia termina siendo fundamental para el funcionamiento de la misma, más allá de quienes sean los actores que ocupan el cargo de manera circunstancial, que en este caso yo soy diputado u otro podrá ser senador. El Parlamento como tal cumple una función que es fundamental en democracia. Y este tipo de desprestigio en el que se cae con tanto facilismo a esa institución termina siendo perjudicial finalmente también para la democracia. Obvio que nosotros tenemos la obligación de tratar de revertirlo, pero también es importante que ojalá pudiera existir mayor conocimiento de la ciudadanía respecto de la labor que nosotros realizamos. Diputado, nos deben quedar 3 minutos para terminar esta interesante entrevista. Frenesí legislativo, ¿ha sido tal el trabajo en estos días? Porque mucho se criticó de que más de 20 proyectos se habían ingresado por parte del gobierno en 24 horas. ¿Ha sido tanto el trabajo? No, sí, hemos tenido harta pega. De hecho, por ejemplo, hemos tenido lunes, martes, miércoles sesiones de Comisión de Ciencia y Tecnología, donde estamos avanzando en el segundo trámite en la creación de este nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es un ministerio bastante relevante desde el punto de vista de los desafíos que tiene Chile en esta materia, en este ámbito que es fundamental para cualquier país que quiere dar un salto hacia el desarrollo futuro. Ahora, ¿fue bueno esto del gobierno de a última hora ingresar tantos proyectos? Mira, a uno le hubiese gustado y siempre haberlo hecho con más pausa y con más tiempo, para evitar cometer errores, obviamente que eso es lo que uno busca. Sin embargo, el gobierno se propuso sacar una serie de proyectos que son de relevancia para el país y uno tiene que estar disponible para poder hacerlo. Entre esos proyectos de identidad de género, ¿no es cierto? Que el actual presidente de la Cámara postergó, ¿no es cierto?, su análisis en la sala y como motivo entregó producto de la visita del Papa en los próximos días. Entonces eso llama la atención porque por una parte, ¿no es cierto?, se habla de este tema valórico, pero por otra parte, porque viene el Papa, desde un diputado que es socialista, se propone esta situación. Sí, mire, yo creo que el presidente lo que intentó fue hacer un gesto, obviamente con el mundo católico, de no imponer en el debate de la sala un proyecto que tiene obviamente diversas miradas, ¿no? Y donde obviamente parte del mundo católico tiene una posición contraria. Y digo parte del mundo católico porque hay varios otros católicos que sí están a favor de este proyecto. Y claro, uno lo puede entender en esa lógica. Sin embargo, el Parlamento sigue funcionando. A pesar de la visita del Papa, porque los feriados son en regiones distintas a la de la sede parlamentaria. Nosotros vamos a trabajar todos esos días igual. Y bueno, más allá de este gesto que quiso hacer el presidente, puede sonar contradictorio porque Chile es un estado laico, un millón de cosas más, pero creo que fue más bien, digamos eso, él quiso tener una actitud de buena voluntad que se leyó no muy bien. Bien, pues diputado, un gusto tenerlo acá en esta mesa de conversación. Siempre es interesante conversar con usted. Reiteramos, hoy día lo entrevistamos como diputado, ¿no es cierto?, por el distrito que representa a la provincia de San Antonio y a la comuna de Casablanca, una provincia de San Antonio que ha ido ganando harto en el tema portuario sobre todo. Y a contar desde el 11 de marzo, ya no solo a la provincia de San Antonio, sino que también a la provincia de Valparaíso, que es bastante importante, claro, con comunas bastante importantes,
donde iba a tener temas de disyuntiva bastante interesantes también. Por ejemplo, el caso del megapuerto, Así es. temas como lo que ocurrió con el Mall Barón, con el borde costero, versus lo que está ocurriendo en San Antonio. Así que hay que prepararse bastante para ese desafío. Y lo vamos a hacer. Yo habitualmente estudio bastante los temas antes de poder emitir opinión. Hemos estado investigando y obviamente tomando conocimiento de todo lo que ocurrió en estas materias que tú planteas. Hay otras que ya las conocía por la discusión, por ejemplo, en el caso del megapuerto, de las distintas alternativas que había, bueno, etcétera. Pero vamos a hacer la pega de la manera en que a mi juicio corresponde, de una manera seria, responsable y 100% en terreno. Y eso no nos cabe duda, diputado. Oiga, y lo otro, que por lo menos ya queda tranquilo, porque hospitales en San Antonio ya está marchando. Mire, nos costó una enormidad que saliera ese hospital y ya se está construyendo por lo menos el inicio de las obras y eso nos deja un poquito más tranquilo, por supuesto. Y sabemos cómo sufrió cada vez que se cayó la licitación. Fue terrible. Sí. Pero bueno, y aquí esperamos seguir ayudando también para que Valparaíso, así como Viña tiene su hospital que está por terminar este mismo año, Valparaíso también tenga el suyo. Una buena noticia para trabajar entonces. Hay que empezar a trabajar en el proyecto Hospital Van Buren y Pereira. Que ahí hay un funcionamiento que está vinculado. Van Buren, Pereira, no se puede pensar. ¿Le parece para conversar después del Cuando 11 usted de quiera, marzo? cuando usted guste. Cuando suma acá. Muchas gracias, diputado, y le reitero que sea un muy buen año para usted. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias. El diputado Víctor Torres, entonces, a contar del 11 de marzo, no solo va a representar a la provincia de San Antonio y la comuna de Casablanca, sino que también va a representar a dicha provincia y a todas las comunas de la provincia de Valparaíso. Siempre es interesante conocer su visión sobre los temas y sobre todo un hombre muy ligado a la democracia cristiana, militante de ese partido, que hoy ha analizado justamente lo que está ocurriendo con uno de las tiendas políticas más importantes de nuestro país. Que esté muy bien usted y su familia.